A continuación vamos a hablar del texto Crónica de 4 décadas de política colombiana de autoría del sociólogo francés y especialista en conflicto armado colombiano Daniel Pecot. Nuestro texto se encuentra dividido en 3 secciones. El primero hace referencia al contexto de desarrollo del conflicto, el segundo a las escenas del conflicto y tercero a la especificidad de confrontación armada. Todo esto para explicar el proceso de paz del gobierno Pastrana. Las políticas de Pastrana. Las políticas de Pastrana se caracterizaron por no tener en cuenta los procesos de paz anteriores y además por negociar sin un cese al fuego. Las transformaciones de fuerza generadas en el marco de las negociaciones de paz del 98 se caracterizan por el lado de las FARC por presentarse un engrosamiento de las filas de combatientes, por generarse fuertes enfrentamientos con el ejército y además por aumentar la cantidad de muertos y prisioneros de guerra. Por el lado del ejército y de las fuerzas estatales se presenta un debilitamiento de las respuestas a los ataques armados de las FARC y demás fuentes de poder alternas al Estado, el abandonamiento de zonas aisladas donde antes se operaban y el delegamiento de la tarea de combatir a las guerrillas a los paramilitares, que posteriormente pasan a perder el control sobre ellos. Las negociaciones de paz. Negociaciones con las FARC. Desde la primera fase se presentaron interrupciones y complicaciones, además de que estuvieron permeadas de acciones paramilitares, es decir, durante este periodo las FARC no tuvieron solamente que combatir contra el Estado, sino contra los actores paramilitares que tenían el objetivo de acabar con las negociaciones de paz. Las grandes ofensivas no cesaron pese a las negociaciones. Como se dijo anteriormente, no se estableció ningún cese permanente al fuego durante las negociaciones con el ELN. Por su parte, el ELN no propendió por establecer una mesa de negociaciones solamente con el gobierno, sino por establecer una mesa de negociaciones que recogiera a todos y cada uno de los sectores de la sociedad civil. El mismo Estado reconoce que en términos administrativos esta es una organización mucho más fragmentada por las FARC, por tanto se considera una organización subordinada, una mesa de negociaciones subordinada a las negociaciones que ya se había establecido anteriormente con las FARC. Al igual que con las negociaciones con las FARC, el gobierno sigue manteniendo su margen de actividad bélica, continuando con los bombardeos y los ataques constantes, al igual que el ELN sigue su margen de actividad con ofensas y secuestros. La segunda parte que trataremos en la presente exposición es la degradación y el recrudecimiento de la guerra. En el marco de las negociaciones, el conflicto trasciende a las instituciones donde antes no estaba contemplado el accionar bélico ni por parte del Estado ni por parte de actores alternos al Estado, como las FARC, los paramilitares y el ELN. Un claro ejemplo de ello es la toma de Mitú a manos de las FARC y la multiplicación de acciones bélicas en la zona del Cauca, el Valle del Cauca y la zona cafetera. Por otro lado, se incrementa el número de masacres por parte de las FARC, el ELN, los paramilitares. Un duro golpe a los paramilitares por parte de las FARC es la toma del campamento de Carlos Castaño en el año 1998, algo que generaliza un clima de guerra recíproco entre los paramilitares y las FARC, con golpes simbólicos que, por ejemplo, el profesor Pecot aduce el asesinato de Jaime Garzón el 13 de agosto de 1999 a manos de los paramilitares y el asesinato de Jesús Antonio Bejarano en el mismo año a manos de las FARC. Esto da por sentado la intimidación de secuestros, retenes y así la generalización de un clima de guerra. Por otro lado, existen dos dimensiones de la violencia. La primera es la dimensión económica, donde se da, digamos, el nacimiento el nacimiento de la economía de la droga, un plan de sustitución de cultivos con ayuda internacional. Digamos que entre tanto el ELN evita a toda costa la financiación a partir de cultivos ilícitos. Por otro lado, los narcotraficantes crean grupos paramilitares, es decir, se prolifera la creación de grupos paramilitares, en tanto que el Estado crea, los narcotraficantes crean también grupos paramilitares, donde se concentran en la zona del Córdoba,
y aparte nacen otras formas de financiación, como los impuestos a grandes haciendas petroleras, el secuestro y la comercialización de oro. Por el lado de la seguridad, las alianzas entre los grupos al margen del Estado y determinadas poblaciones, en concordancia con sus filiaciones políticas, hacen que la seguridad quede a manos de estos grupos y no a manos de las organizaciones de seguridad estatales, ¿no? La sociedad y el conflicto también tiene unas implicaciones generales, como la guerra contra la sociedad. Si la población civil se convierte en el rehén por definición de los actores armados, la desconfianza se generaliza y nace la ley del silencio, y además organizaciones como la CUT evitan el riesgo de instrumentalización por parte de la guerrilla. Si la CUT no se veía representada en las peticiones de las FARC en la mesa de La Habana. La influencia del conflicto en la región ha por sentado la fuerte inestabilidad en los países vecinos. La presencia guerrillera y paramilitar en las fronteras. Chávez también hace público su interés por negociar con las FARC, en tanto que se identifica con ellas políticamente. Por otro lado, se incrementa la presencia de países de la región para contrarrestar la injerencia norteamericana, contribuyendo a que la negociación se lleve sobre bases distintas. Y por último, nace un cuestionamiento bastante interesante que versa: ¿se debe atacar a la cuestión de la droga para habilitar a la guerrilla, o atacar a la guerrilla para resolver el problema de la droga?